Mi nombre es Luis Fernández y soy desde hace bastante tiempo director de producción en las películas que hago, en diferentes productoras, porque normalmente, que esto es algo muy común en el mundo del cine, somos freelance y nos vamos donde nos llaman para proyectos. Yo las películas de época como tal, en concreto, que he hecho, parten de diferentes sitios. O sea, Oro, por ejemplo, que es una película que se ambienta en el siglo XVI, pues parte de un relato no publicado de Arturo Pérez Reverte y un par de amigos suyos, uno director de cine y otro de una cadena de televisión, sentados con él, se les ocurre, aunque no está editado como relato, llevarlo a la pantalla escribiendo un guión. Bueno, es una idea del propio autor y de sus amigos que lo llevan hacia adelante, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, otra gran película de época que hicimos, que es A Perfect Day, de Fernando León de Aranoa, parte de la idea de contar una historia de trabajadores de una ONG en la guerra de Yugoslavia, la guerra donde se escinde Yugoslavia en el 95. Y también viene a partir de un libro de la directora de la ONG, de Médicos Sin Fronteras, que lo escribió. Fue un libro muy poco conocido, pero a través de la película la historia se empieza a conocer. En el cine español clásico la financiación casi siempre viene a través de, alguna cadena de televisión históricamente, en los últimos años alguna plataforma, el mundo de la subvención del ICA, que sigue existiendo afortunadamente, y luego casi siempre se completa con inversores privados que se atraen a través de bonificaciones fiscales que tienen determinadas empresas por colaborar con la cultura. Estoy siempre en el proceso de preparación desde que para mí empieza a partir del presupuesto, pero luego hay diferentes procesos, ¿no?, que se va incorporando al resto del equipo. Estoy, por supuesto, en rodaje también y luego normalmente yo cierro las películas después de rodaje, ¿vale? Con resultado, cuentas económicas y demás. No suelo estar en la postproducción físicamente porque, entre otras cosas, acabas metiéndote en otro nuevo proyecto, etc. Pero de manera latente siempre estás un poco encima de todo, ¿no?, de que eso siga cuadrando con lo que se ha presupuestado, con el dinero que había, etc. Me parece fundamental saber cómo era la época, cómo se hacían las cosas en la época, para saber en qué momento, por la narrativa de la película, puedes o no pisarlas y pasarte. Quiero decir, siempre va a haber algo que no vamos a hacer bien porque a lo mejor la propia narrativa de situación o la secuencia de marras que estés rodando en un momento dado no te permite hacerlo fiel a la realidad, o es el presupuesto el que no te permite. Entonces hay que salvarlo de alguna manera sin salirse de unas líneas que son los topes. Por ejemplo, nosotros en Oro tuvimos algún problema con la figuración, porque la búsqueda de figurantes en pleno 2016, con un aspecto que podría ser de 2015, quiero decir, indios que van a hacer un papel de indígenas, no voy a decir sin civilizar, pero con otro tipo de civilización distinta a la nuestra de entonces incluso y a la nuestra de ahora, por aspecto, simplemente por físico, por más gordo, menos gordo, por una serie de cosas no era fácil encontrar el figurante adecuado. Detalles muy absurdos, o sea, en el siglo XV un indígena de la selva de Panamá, pues lo más probable es que con 20 años o 25 años le faltarán 6 dientes. Nosotros eso no lo tenemos ahora, es difícil y no puedes meterte a trabajar digitalmente eso en cada plano porque el presupuesto no lo va a permitir. Entonces hay licencias que a veces te tienes que saltar sí o sí. O sea, nosotros tratamos de dar un aspecto muy realista a todo, pero en pequeños detalles de repente no siempre es fácil, no siempre es fácil. Siempre trabajamos con gente que
que está especializada en esto. No siempre son empresas, a veces son gente que es freelance. Es muy fácil pensar cuando ves una película de época, ¿no? Y tan marcada, es muy fácil pensar a veces que bueno, pues que todo es muy fácil, ¿no? Que hay almacenes de vestuario que guardan ropas y que tienen ropas y que vas, las alquilas y ya está. Oro tiene un trabajo de diseño de vestuario brutal. O sea, se hizo un diseño específico para cada uno de los vestidos de la chica, para cada uno de los vestidos de todos los soldados de la tropa, no de todos, pero sí de los más importantes, ¿vale? Que se documentó muchísimo y que se generó, se creó y se construyó. O sea, no es llegas y alquilas. Igualmente, la caracterización de los indios, ¿sabes? Siempre, bueno, obviamente tuvimos un equipo de maquillaje que reforzado a veces por gente de maquillaje de efectos para cualquier tipo de cosas. En el caso de Oro, por ejemplo, el mundo de la figuración tenía la complejidad de buscar a gente de una raza determinada, ¿no? En el caso de A Perfect Day, por ejemplo, ¿no? Que os contaba antes, que digamos es de época, pero época más cercana, que es el 95 y habla de una guerra y demás, nosotros tuvimos un asesor militar en rodaje y en preparación, más ayuda del ejército en la documentación y en una serie de cosas. De hecho, el asesor militar que tuvimos había sido durante la guerra el jefe de Estado Mayor del ejército español, que la OTAN y que la ONU, perdón, de cascos azules españoles que estaban allí en Bosnia. O sea, teníamos el mejor asesor posible. Igualmente, por ejemplo, en la búsqueda de figuración, aunque contratamos a una empresa, esa película lleva un casting muy específico de figurantes, porque tuvimos que traer primero la búsqueda de figurantes que, aunque nos parezca a veces que no somos otra raza, somos de rasgos muy diferentes, la gente balcánica que nosotros, en general, ¿no? Entonces, cualquier figurante que tenía un poco más de presencia, tratábamos de traer un balcánico. Y en algún caso, algún figurante más importante lo trajimos desde Bosnia, lo buscamos en Bosnia. O sea, sí, siempre buscamos gente especializada para afinar lo más posible, ¿no? Hay tipos de película y tipos de película. Cuando estás haciendo un drama social como ese, por ejemplo, es como más importante ser más respetuoso con la realidad, con cada detalle de la realidad. Cuando estás haciendo una comedia basada en la época, los límites siempre son un poquito más laxos. O sea, es más fácil con un chiste o con una situación salirte en algún momento y al espectador le importa menos también, ¿no? Sí, la verdad es que no recuerdo bien. Yo juraría que rodamos 10 semanas en Oro, ¿vale? Lo cual es una cifra generosa para cómo se rueda habitualmente ahora. Bueno, ya han pasado muchos años, yo creo que ya se puede desvelar los secretos, no va a pasar nada. Oro rodamos, a pesar de que luego hubo más de una entrevista donde se contaba que habíamos rodado en Panamá y en muchos sitios, nosotros no salimos de España. Rodamos en realidad en la parte selvática de día, la hicimos en Anaga, en Tenerife, que reúne todas las condiciones para poder rodar. Hay trozos de selva, bueno, realmente la producción no era enorme, pero bueno, fuimos bastante solventes utilizando una zona no muy grande de la selva de Anaga, y realmente es tan rica que si chutabas para allá era un paisaje, si chutabas para acá era otra secuencia, era otro momento, o sea, nos desenvolvimos muy bien ahí. La parte de playa la rodamos en Cádiz, en Conil de la Frontera, la parte final de la película. Y digamos, un campamento que hay, un campamento por el que pasan ellos, donde se encuentran con un antiguo soldado español y demás, está rodado aquí en Madrid, en el Molar. Construimos las cabañas al lado de un pantano y lo hicimos aquí. Y todo lo que ocurre de noche en esa película es un plató. Es un plató en el que no era muy grande, pero en el que nosotros montamos el bosque, nosotros montamos la selva. Y luego hay alguna otra secuencia que tiene intervención digital y rodábamos en el Guadalquivir la secuencia del río Grande que cruzan, en otro río pequeño de Sevilla la secuencia del cocodrilo. Pero bueno, no salimos de España. Pero bueno, igualmente en A Perfect Day lo rodamos totalmente en Granada. O
O sea, fuimos a Bosnia para documentarnos, Fernando y yo, en un viaje muy corto para ver un poco cómo era aquello, cómo estaba la realidad y, bueno, y algunas documentaciones de producción, ¿no?, para buscar por allí personal. Pero lo hicimos todo en Granada y es curioso porque uno de los actores que teníamos era original bosnio, era un tipo que había pasado la guerra también de joven. Y cuando llegó al poblado que habíamos preparado, al pueblo bosnio derruido por la guerra que nosotros habíamos preparado, el tipo, le llevaba yo en el coche además, y el tipo según entraba dijo, Dios mío, es mi casa. O sea, estaba increíble. Y era un antiguo poblado minero en las cuevas del Alquife en Granada. Recuerdo muchos, o sea, problemas muchísimos, porque, por ejemplo, toda la logística que había que montar para un rodaje metidos en esa especie de selva que era Anaga, que además es un parque natural, súper protegido, hay que tener muchísimo cuidado con las plantas, con todo, y de hecho el lugar que elegimos, porque era el mejor también, era un sitio todavía con un nivel de protección mayor, pues problemas. Mira, un problema logístico muy absurdo que nadie piensa, y es que cuando tú vas a rodar a cualquier lugar, al final el equipo de rodaje, y más cuando es una cosa de época, mueves muchas más cosas, de vestuario, de atrezo, por ejemplo, y más que de época, perdón, una cosa con una tropa de actores tan numerosa, llevas muchas más cosas, es que nosotros al final nos movemos con una serie de camiones que llevan todo, desde la cámara hasta el vestuario, cosas de producción, la luz, todo. Entonces, estos sitios, claro, no son autopistas, tienen caminos de barro, de tierra, que suelen ser de una anchura X, que como mucho te pasaría un camión, pero no más. Entonces, pues para empezar, eso, por ejemplo, tuvimos que hacer un planning exacto de cómo y en qué orden tenían que entrar los camiones para poder dejarlos en ese camino. Ese camino lo bloqueábamos durante las 2 semanas que estuvimos rodando allí, para poder dejarlos de manera que, uno, si surge cualquier cosa y hay que salir, se pueda salir, y segundo, que a veces para poder tener el material cerca pudieras avanzar un poco de alguna manera para acercar las cosas pesadas al punto donde ibas a necesitar rodar. Eso parece una chorrada, pero hay que hacer un planning súper claro, colocarlo genial, que haya siempre alguien de producción cuando llegan los camioneros, que no tienen por qué saber dónde y cómo, dejarlos súper ubicados y tal. Y una tontería muy simple es que si nosotros estamos rodando en el camino, en la parte del camino que no hay camiones, obviamente, todos los días nos tiene que llegar cosas. Para empezar, el catering. Pues habría que preparar una logística para que los del catering, por otro camino andando con peones, pudieran mover las cosas. O, por ejemplo, rodamos en un barranco maravilloso, el barranco de Badajoz, donde los coches normales no podían llegar más cerca de 1,5 kilómetros del sitio donde rodábamos. Los camiones ni te cuento. Entonces tuvimos que armar una logística con algunos pick-ups, con burros de carga, con una serie de cosas para poder resolver aquello. Y luego, para colmo, cuando rodamos en Anaga, nos vino muy bien porque buscábamos un ambiente húmedo y barro. De hecho, hay un par de secuencias al inicio que ocurrían en un barrizal que hubiéramos tenido que mojar nosotros. La verdad es que llovió, que hizo muy duro el rodaje para todos en aquel lugar, pero sin embargo mucho más realista aquello, ¿vale? Salvo hasta que llegó el día en que teníamos que sacar los camiones y ni uno solo de ellos se movía por el barro. Entonces hubo que tirar de grúas y de una serie de cosas para poder sacarlos uno a uno porque era un camino estrecho. Antes hablábamos de cuál es la mayor complejidad con las películas más lejanas en el tiempo o más cercanas en el tiempo, pero también de época. A ver, a nivel complejidad, yo no diría complejidad de realizar la película. Yo la complejidad la mediría más porque según qué tipo de proyectos que por esto, ¿vale? Pero a nivel época, es verdad que muchas veces pensamos que hacer una película de Cromañón es complicadísimo y es verdad que requerirá una documentación enorme y tal, pero mientras el público no tenga referentes, el público que va a estar delante de la pantalla no tenga referentes de cómo era esa época, es más fácil saltarse alguna cosa.
Luego siempre, y más desde que hay redes sociales, siempre aparece el típico que dice, pues esto no era exactamente así entonces y tal, ¿no? Por ejemplo, con películas del siglo XV, XIV o demás, siempre hay alguien que aparece con que esta no era la bandera correcta o no se había inventado el hilo dorado, o sea, ese tipo de matices. Pero para el público en general, al no tener un referente claro en su cabeza, las cosas pasan mejor, se hacen menos preguntas en ese sentido. Ahora, si tú haces una película de los 90 y pones un coche que es del 2000, que puede ocurrir perfectamente, puede pasar, la gente lo tiene más claro, el espectador ya directamente en la pantalla puede decir esto está mal hecho. Entonces, para mí, mantenerse fieles a la realidad en una película de época cercana tiene más complejidades que mantenerse, o sea, que en una película de época antigua. No el hecho de mantenerse, sino el hecho de cómo lo recibe el espectador.